esta clase vamos a desarrollar el método de penalización, que es un método que es una variante, puede decirse, del método simplex que en clases anteriores habíamos visto y habíamos desarrollado también. Con la diferencia, a modo de poder recordar, es que en general en el método simplex que habíamos desarrollado la presentación estaba en forma canónica y esta presentación, el presentar un problema lineal en formato canónico, como les indicaba, se trataba de un caso máximo con todas las desigualdades del tipo menor o igual y las variables mayores que cero, como se está viendo. Pero en algunos casos no siempre se da ese tipo de presentación y resulta que en algunos casos, miren, como verán, no siempre existe esa igualdad en los operadores matemáticos y en algunos casos puede ser muy distinto, ¿no? Y por eso es que se recurre al método de penalización, que también se llama el método de la M grande, ¿ya? Que en los casos máximos se resta y en los casos mínimos, como vamos a ver, también se suma, ¿ya? Bueno, para eso entonces tenemos un problema que nos han presentado, que nos están indicando que resolvamos, es un caso máximo, en este caso, con dos variables igual a 4x sub 1 más x sub 2, y está sujeto a dos restricciones, en este caso 4x sub 1 más 5x sub 2 mayor o igual que 20, y 3x sub 1 más x sub 2 igual a 9, con todas las variables deben ser mayores o iguales que 0. En general, cuando se presenta esta característica en el sentido de presentar de esta manera, por sobre todo un caso máximo y donde los operadores no son todos del mismo tipo, ¿sí? Se dice que esta presentación de este problema lineal está expresado en un formato libre, ¿ya? En un formato libre, por las características que les he mencionado anteriormente. Es decir, que no todos los operadores son del mismo tipo. Y para poder desarrollar, ¿no? Al igual que el método simplex, ¿no? El método de penalización también debemos expresar este problema lineal, lo tenemos que expresar en un formato estándar. En un formato estándar. Para eso, como habíamos realizado en el método simplex, lo que vamos a hacer es aumentar, en este caso tomando en cuenta el tipo de desigualdades o de igualdades que se nos presenten en las restricciones, tendremos que aumentar ya sea variables, en este caso ahora de superávit, o variables artificiales, como lo vamos a ir viendo. En este caso vamos a colocar y voy a colocar la primera restricción y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que en este caso 4x sub 1 más 5x sub 2, y en este caso, como ustedes están viendo, chicos, se presenta una variable del tipo mayor o igual. Cuando se presente una variable del tipo mayor o igual, lo que nosotros debemos hacer es restar, en este caso ahora, una variable de superávit S sub 3 en este caso. Obviamente, como teníamos dos variables, la siguiente variable será S sub 3. Si hubiéramos tenido tres variables, sería S sub 4 y así respectivamente, ¿verdad? Pero en general, como no pueden quedar como solución básica, en este caso, un valor negativo, por esa situación es que vamos a añadir aparte, cuando sea, repito una vez más, un operador matemático, un símbolo del tipo mayor o igual, vamos a aumentar a su vez una variable artificial que la vamos a denominar o simbolizar R4, ¿no? Entonces, en este caso, sí ya estoy en condiciones de poder igualar, puedo colocar igual a 20, ¿no? Hemos estandarizado la primera restricción.
La segunda restricción tiene que ver con 3x sub 1 más x sub 2, y en este caso, si bien es cierto que ya se nos ha presentado una igualdad, o sea, ya es una ecuación, pero para fines de información y relevancia en la toma de decisiones y en la información que nos presenta el simplex, vamos a aumentar también otra variable, en este caso también de tipo artificial, R sub 5, ¿no? Repito una vez más, en este caso lo estamos haciendo cuando se nos presente una igualdad. Y ahora también ya estoy en condiciones de igualar a 9 en este caso. Obviamente todas las x sub phi también en este caso son mayores o iguales que 0. ¿Cómo va a quedar la función objetivo? Será máximo en z, en este caso, 4x sub 1 más x sub 2, ahí está, las dos variables reales, si se quiere, más, vamos a colocar aquí, 0s sub 3, es una variable que no contribuye en nada en este caso a la utilidad, al ingreso, puede decirse, y a las variables artificiales lo que vamos a hacer es penalizar, le vamos a otorgar un valor m lo suficientemente grande. Y como está indicando acá, cuando se trate de maximización, la m se debe restar, por lo tanto voy a colocar una m r sub 4 menos una m r sub 5, ¿no? Con lo cual también ya está mi función objetivo. Para terminar, siempre voy a hacer que la función objetivo sea igual a 0 y por lo tanto vamos a cumplir con este vector, que es lo que nos está indicando que la z sub j menos los coeficientes de las variables de la función objetivo pasan al otro lado con negativo menos 4x sub 1 menos x sub 2 menos 0 s sub 3 más m r sub 4 más m r sub 5 igual a 0. Ahora estoy en condiciones, ya he estandarizado mi problema lineal y estoy en condiciones de resolverlo a través del método de penalización. Todos estos valores, estos coeficientes, los voy a traspasar, miren, de forma adecuada a una tabla, que como ustedes verán también es similar, es igual al método simplex que hemos desarrollado, ¿no? Al método simplex que hemos desarrollado. Por ejemplo, acá miren, dense cuenta que ahora las variables artificiales R positivas que han entrado a los símbolos mayor, igual e igualdad son las que se constituyen en variables básicas. Por el momento, sus contribuciones son de menos m, que es que nosotros arbitrariamente hemos colocado un valor lo suficientemente alto. Las disponibilidades de J, 20 y 9, 4, 3, 5 y 1, los coeficientes de transformación, y evidentemente el hecho de asignar de esta manera las variables tanto de superávit como de holgura nos representan la matriz identidad y la matriz donde en este caso se va a constituir seguramente en este caso la solución al problema, ¿no es cierto? Acá voy a colocar z sub j menos c sub j, que vamos a dividirlo en 2 solamente por esta vez para tener claro cómo se obtienen estos vectores en este caso. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que vamos a escribir, no? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Acá tengo dos variables artificiales y siempre les había indicado que resulta de multiplicar, en este caso, las disponibilidades por sus coeficientes. En este caso, 20 por menos m más 9 por menos m me da un valor de menos 29m. ¿Sí? Una vez más, 20 por menos m más 9 por menos m me da menos 29m. ¿Cómo va a quedar en las variables? En las variables lo primero que coloco es su
en este caso, su coeficiente de x sub 1, que en este caso es menos 4. Colocaré menos 4 y hago también el mismo procedimiento anterior. 4 por menos m más 3 por menos m me va a dar un valor de menos 7m. Para x sub 2, en este caso, acá se supone que tiene un menos 1. Por lo tanto, yo coloco menos 1, en este caso, y va a ser el mismo procedimiento, ¿no? 5 por menos m más 1 por menos m me da menos 6m. En este caso, este 0 no se toma en cuenta y diré menos por menos me va a dar más. 1 por m me da m. 0 por menos m es 0. Por lo tanto, aquí queda una m positiva. Acá voy a colocar el valor de m, y hago, ¿no? Multiplico 1 por menos m es menos m, 0 por menos m es 0. Por lo tanto, queda menos m. Si ustedes se dan cuenta, acá también voy a colocar esta m, coloco m, y digo 0 por menos m es 0, 1 por menos m me da también menos m. En general yo puedo trabajar con estas m's, no hay ningún problema, pero en algunos casos puede ser un poco complicado el hecho de realizar las operaciones al momento de encontrar la inversa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, en este caso, otorgarle un valor lo suficientemente alto en relación a los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo en este momento son 4 y 1. Por lo tanto, un valor muy alto podría ser el 100, de modo que también los cálculos me sean más sencillos. Si m vale 100, por lo tanto, aquí yo tendré un valor de menos 2900. Haciendo operaciones, menos 4 menos 7 por 100 me da un valor de negativo 704. Menos 1 menos 6 por m me da un valor de negativo 601. M vale 100. Como está acá, por lo tanto será 100. M menos M da 0, M menos M da 0, ¿no? Listo. Ahora ya está completado todo, toda la tabla de forma que podamos empezar a desarrollar, ¿no? Y claro, debemos seguir los pasos que son los mismos del método simplex, del anterior método que habíamos visto. Pero antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna consulta hasta este momento. Tienen la palabra. Licenciado. Sí. Adelante. ¿Cómo ha multiplicado? ¿Podría hacerlo? Sí, en esta parte, ¿no? Esta parte que hemos colocado hasta aquí, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo demás no hay ningún problema. Pueden hacer también este ejercicio. Miren, 4 más 3 es 7, ¿sí? Aunque tienen que tener cuidado con el signo, puede haber un negativo acá, ¿no? 4 más 7 es 7. Entonces, 7m, ¿no? 5 más 1 es 6. En este caso, menos 1 más 0 ha quedado menos, por este negativo, ha quedado m positivo, y en esto generalmente en las variables artificiales siempre va a ser 0, siempre, porque tiene que darse esta relación de m menos m. Acá, por ejemplo, 20 más 9 es 29, por menos m va a dar menos 29m. Y acá estos valores, ¿de dónde han salido? Bueno, de multiplicar simplemente asumiendo que m vale 100. Por lo tanto, menos 29 por 100 me da menos 2900. Menos 4, menos 7m, menos 7m, menos 7 por 100, menos 700, más menos 4 es menos 704, y menos 1, menos 6m sería 600, más menos 1 sería 601 negativo. No sé si he respondido, no sé si esa era la consulta. Licenciado, ¿Sí? ¿por qué le puso menos 4 al primero? ¿Por qué? Ya. ¿Por qué este menos 4? ¿No? Sí, Liz.
es este valor. Son estos valores, son los coeficientes reales. Menos 4, este es menos 1. Aquí se supone que se sobreentiende que tiene menos 1. Acá no existe nada, ¿no? Porque este 0 no se toma en cuenta. Esta m es esta m. Esta m positiva es esta m. Nada más, son los coeficientes de la función objetivo cuando la función objetivo está igualado a 0. Bueno, licenciada, gracias. No está bien. Claro, obviamente, otro ejemplo también vamos a hacer, más con mínimo, entonces ahí también vamos a reforzar un poco. ¿Alguna consulta más antes de que empecemos a resolver a través que, como les decía, sigue los mismos pasos que el método simplex? Vamos a comenzar entonces. En general, el primer paso es encontrar el menor valor de las variables de entre x sub 1, x sub 2, s sub 3, r4 y r5. Debo encontrar, por lo tanto, entre menos 704, menos 601, el 100 y el 0, el menor valor. Por lo tanto, queda claro, chicos, que el menor valor es el 704 negativo. Por lo tanto, acá coloco una flechita y esta columna es la columna pivotal. La columna pivotal, donde me está indicando de que la variable que va a entrar a las variables básicas es x sub 1. Ahora, para encontrar el pivote, yo debo dividir las dj entre las x sub y sub j, y el menor cociente será el pivote. En este caso, acá voy a decir 20 dividido entre 4, 20 dividido entre 4 da 5. Y 9 dividido entre 3, 9 dividido entre 3 me da 3. Por lo tanto, el de menor cociente es el pivote. Quiere decir que está saliendo de la columna de variables básicas la variable artificial R sub 5. Por lo tanto, yo voy a colocar acá, en este caso, está quedando R4, está quedando todavía la variable R4, y voy a colocar la variable X, en este caso X sub 1. R4 tiene una contribución, ahora lo vamos a colocar con propiedad de menos 100, ¿no? Porque esta M vale 100, y la contribución de X sub 1 va a ser 4, ¿no? 4 en este caso. Colocamos el 4. Es en ese valor que contribuye a la utilidad en este caso. Ahora, este 3, el pivote que hemos encontrado, debe ser 1. Por lo tanto, debo convertirlo en 1. Por lo tanto, a toda la fila lo voy a multiplicar por el 1/3. Lo voy a multiplicar toda esta fila por el 1/3. ¿Y qué es lo que va a quedar? 9 por 1/3 me da 3. 3 por 1/3 me da 1. 1 por 1/3 me da 1/3. 0 por 1/3 me da 0. 0 por 1/3 me da 0. Y 1 por 1/3 me da 1/3. El pivote que esté en un círculo, este valor, tiene que ser 1. Y justamente a través de la multiplicar por el 1/3 lo hemos conseguido. Ahora, estos otros valores, en este caso, el 4 como el 704 negativo, deben ser ceros. Por lo tanto, tendré que multiplicar en primer término a esta fila por, en este caso, el menos 4. Por el menos 4. Y digo, menos 4 por 3
es menos 12. Más 20, más este 20 me da un valor de 8. Menos 4 por 1, menos 4. Más 4 me da 0, que es lo que pretendía. Menos 4 por 1/3 me da menos 4/3. Más 5 me da 11/3. Menos 4 por 0 es 0. Más menos 1 me da menos 1. Menos 4 por 0 es 0. Más 1 me da 1. Y menos 4 por 1/3 es menos 4/3 más 0 me da menos 4/3. Acá vamos a colocar, se encuentra obviamente el vector z sub j menos c sub j. Por lo tanto, a esta fila quiero que este 704 negativo sea 0. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el 704 positivo. Entonces, ¿qué digo? 704 por 3 menos 2900 me da un valor negativo de menos 788. 704 por 1, 704, menos 704 me da un valor de 0. 704 por 1/3, 704/3, menos 601 me da un valor de menos 1099/3, ¿no? De menos 1099/3. 704 por 0 es 0, más 100 me da un valor de 100. 704 por 0 es 0, más este 0 me da 0, y 704 por 1/3 me da 704/3 más 0, se va a mantener los 704/3. Un problema de caso máximo en penalización, al igual que en el método simplex, termina si todos los valores en las variables en el vector z sub j menos c sub j son ceros o positivos. Acá tengo 0, aquí un valor negativo, aquí positivo, 0 y aquí también positivo. Dense cuenta que existe todavía un valor negativo. Por lo tanto, debo volver a encontrar la columna pivotal. Y para eso se elige el menor, que en este caso no hay mucho donde escoger. Por lo tanto, este será el menor valor y esta será ahora la nueva columna pivotal en la cual voy a trabajar. Dense cuenta que ahora va a entrar como variable básica x sub 2. Y me falta ahora saber si R4 o X sub 1 pueden salir de variables básicas. Para eso hago y encuentro el pivote, que es dividir 8 entre 11/3 y 3 dividido entre 1/3. En este caso, el pivote es que tiene menor cociente la división entre 8 y 11/3. Por lo tanto, este es el pivote. ¿Qué variable está saliendo? R4. ¿Qué variable ha entrado aquí? Será X sub 2 y aquí X sub 1. X sub 2 tiene una contribución de 1, una contribución positiva de 1. Y X sub 1 una contribución de 4. El pivote debe ser 1. Por lo tanto, lo voy a multiplicar a toda esa fila por el 3 dividido entre 11. 3 onceavos. Y vamos a multiplicar. 8 por 3 onceavos me da 24
onceavos. 0 por 3 onceavos, 0. 11 tercios por 3 onceavos me da 1. Menos 1 por 3 onceavos, menos 3 onceavos. 1 por 3 onceavos, 3 dividido entre 11. Y por último, menos 4 tercios por 3 onceavos me da un valor de, en este caso, menos 4 onceavos. El pivote que debía ser convertido en 1 lo hemos logrado y ahora los demás valores, es decir, este 1 tercio y el 1099 tercios deben ser 0. Por lo tanto, a esta fila lo vamos a multiplicar por, en principio, por el menos 1 tercio, por el menos 1 tercio. ¿Y cómo vamos a multiplicar en este caso? Menos 1 tercio por 24 onceavos más 3 me da un valor de 25 onceavos. Menos 1 tercio por 0 es 0. Más 1 me da 1. Menos 1 tercio por 1, menos 1 tercio, más 1 tercio me da 0. Menos 1 tercio por 3 onceavos más 0 me da 1 sobre 11avos. Menos 1 tercio por 3 onceavos más 0 me da un valor de menos 1 onceavos. Y por último, menos 1 tercio por 4 onceavos negativo más 1 tercio me da 5 sobre 11avos. Este 1099 tercios negativo debe ser 0 y lo voy a multiplicar por el 1099 tercios, en este caso positivo. 1099 tercios por 24 onceavos menos 788 me da un valor de 124 onceavos. 1099 tercios por 0 más 0 me da 0. 1099 tercios por 1 menos su negativo me da un valor de 0. 1099 tercios por 3 onceavos negativo más 100 me da un valor de 1 sobre onceavos. 1099 tercios por 3 onceavos más 0 me da 1099 sobre onceavos y 1099, sobre onceavos y 1099 tercios por menos 4 sobre onceavos más 704 tercios me da un valor de 1116 sobre onceavos. Vuelvo a verificar que en las variables en el vector z sub j menos c sub j, los valores sean o ceros o positivos. Acá tengo un valor de 0, 0, positivo, positivo, positivo. Por lo tanto, a través del método de penalización, he encontrado el óptimo. El óptimo. Debo producir de x sub 1 25 sobre 11, debo producir de x sub 2 24 sobre 11. A estas contribuciones, que si ustedes multiplican esta cantidad por este valor y lo suman más esta cantidad por este valor,
les va a dar la utilidad o el máximo valor en este caso. Estos valores que están viendo acá son los precios sombra y lo que voy a resaltar acá, en este caso, este valor y este valor y este valor es el sistema, o sea, es la solución, es la inversa al sistema. Para terminar, solo una pequeña aclaración. Como hemos aumentado a este ejercicio un valor de 100, vamos a encontrar los verdaderos precios sombras de las variables artificiales. En este caso, yo voy a colocar precio sombra de R4 y que digo, coloco 1099 onceavos y lo voy a restar menos 100. Por lo tanto, el verdadero precio sombra en este ejercicio es negativo menos 1 onceavos. Y el precio sombra original, si se quiere, o el que debe ser el real, para el precio sombra de la variable artificial en la columna R sub 5 será 1116 onceavos menos 100, que me da un valor de 16 onceavos, que repito, son los precios sombras reales que tengo que utilizar al momento que podamos hacer un análisis de sensibilidad a través del método simplex penalización, ¿no? Que igual que en el anterior ejercicio, al momento de encontrar el análisis de sensibilidad, se utilizan las mismas fórmulas tal y como se ha aprendido en anteriores clases, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá al momento de haber finalizado la solución de este problema máximo a través del método de penalización? Bueno, espero que todo se haya entendido en este caso, ¿no? Vamos a resolver ahora un caso mínimo, ¿no? Un caso mínimo. En este caso, el caso mínimo, la m, como ustedes verán, se suma y nuestro problema tiene que ver con este ejercicio, en este caso, ¿no? Que en general es un mínimo en Z con dos variables también, 4x sub 1 más 2x sub 2 y sujeta a dos restricciones. X sub 1 más 3x sub 2 mayor o igual que 9 y 5x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 5. Siempre las variables mayores iguales que 0. Como en el anterior caso, cuando está presentado con estas características este problema lineal, se dice que está expresado en un formato libre, ¿verdad? Porque no todos sus operadores y símbolos de las desigualdades son iguales, ¿sí? Y por lo tanto debo transformarlo, debo expresarlo en un formato estándar. Perfecto. ¿Esto qué va a implicar? Voy a colocar la primera desigualdad. En este caso, coloco x sub 1 más 3x sub 2. Y me fijo que es el operador matemático es del tipo mayor o igual. Por lo tanto, como he aprendido, voy a restar una variable de superávit, una S sub 3 en este caso, pero a la vez voy a aumentar una variable artificial R sub 4. Con esto estoy en condiciones de igualar a la disponibilidad, que en este caso es de 9. ¿Cómo queda la otra restricción? Coloco 5
x sub 1 más x sub 2 más x sub 2. Y en este caso, miren, dense cuenta que hay una desigualdad del tipo menor igual. Y cuando es del tipo menor igual, me han enseñado que debo aumentar una variable, en este caso de holgura positiva. Con lo cual también estuviera igualando y formando una ecuación y colocando en función a su disponibilidad, que en este caso sería este sí. Todas las variables, evidentemente, mayores o iguales que 0. ¿Y cómo quedaría mi función objetivo? Un caso mínimo en z, 4x sub 1 más 2x sub 2, que son los costos al final de las variables reales, más 0s sub 3, es una variable también de superávit, y a las variables artificiales voy a penalizar con una m lo suficientemente grande. Pero en este caso vamos a sumar la m, r sub 4, ¿no es cierto? Por eso dice más m, más 0x sub 5, ¿no? Con lo cual ya está mi función objetivo. Dense cuenta que solo se penaliza a las variables artificiales. Para cumplir el procedimiento y terminar, debo hacer 0 la función objetivo. En este caso, la z sub j menos los costos. Menos 4x sub 1 menos 2x sub 2 menos 0 s sub 3 menos m r sub 4 menos 0x sub 5 igual a 0. Entonces, ahora, una vez que está estandarizado mi problema lineal, que ya es un caso mínimo, con todas las restricciones se han convertido en igualdades y todas las variables mayores iguales que 0, ahora estoy en condiciones de traspasar todos estos coeficientes en una tabla. En este caso, tomen en cuenta, se darán cuenta que es evidentemente también el mismo formato en un caso mínimo como en un caso máximo la tabla del simplex. Como variables básicas entran R4 y X5, es decir, las variables positivas, en este caso la variable artificial R4 y la variable de holgura X sub 5. En este momento la contribución de R4 porque hemos penalizado es de menos M, perdón, de más M, disculpe, más M. Y X sub 5 con un valor de 0. Las DJ son las disponibilidades 9 y 5, 9 y 5, 1, 5, 3 y 1 corresponden a los coeficientes de transformación que tenemos aquí, y también el hecho de haber aumentado variables, en este caso de superávit, de artificial y de holgura, nos presentan matrices de este tipo, en este caso la matriz identidad. Debo colocar, me faltan dos vectores acá que corresponden al vector z sub j menos c sub j, que también lo vamos a dividir en dos para ver cómo se obtiene de una forma más didáctica. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y digo, 9 por más m es 9m, 5 por 0 es 0. Por lo tanto, aquí me da un valor de 9m. Acá coloco y empiezo a colocar los costos. En este caso, colocaré este menos 4. Entonces, acá coloco menos 4 y acá será 1 por más m y 5 por 0. Por lo tanto, será más 1m, en este caso más m. Acá ahora voy a colocar este menos 2, ¿no es cierto? Este menos 2. Coloco menos 2, que constituye para x sub 2, y hago lo mismo, ¿no? 3 por m, 3m, 1 por 0 es 0, más 3m.
Acá este 0 no se considera y digo, menos 1 por más m es menos m, 0 por 0 es 0. Esto será menos m. Acá tengo un valor de menos m. Voy a colocar este menos m. Acá coloco menos m. Y ahora 1 por más m es más m, 0 por 0 es 0. Por lo tanto, más m. Acá este 0 no lo voy a tomar en cuenta y 0 por más m es 0, 1 por 0 es 0. Por lo tanto, aquí un valor de 0. Al igual que en el caso máximo, es posible trabajar también con letras, con estos símbolos, pero para facilitar el cálculo voy a otorgarle a m un valor suficientemente alto en relación a los costos, en este caso, de la función objetivo. Por lo tanto, un valor de 100. 9 por 100 me da un valor de 900. Menos 4 más m, que vale 100, menos 4 más 100, me da un valor de 96. Menos 2 más 3 por 100, me da un valor de 298. Menos m será menos 100. Acá será 0 y acá también será 0, ¿no? Entonces, ya estoy en condiciones de poder, en este caso, realizar las iteraciones con las características que tienen que ver con un caso mínimo, en este caso, ¿sí? Para eso voy a encontrar, el primer paso, como ustedes saben, es encontrar la columna pivotal. Pero ahora en un caso mínimo voy a encontrar el mayor valor de las variables en el vector z sub j menos c sub j. Por lo tanto, entre 96, 298 menos 100, 0 y 0, queda claro que el valor de 298 es la columna pivotal. Por lo tanto, toda esta columna es la columna pivotal. Quiere decir que está entrando como variable básica x sub 2. Necesito saber cuál es el pivote, o sea, la variable que tenga que salir. Para eso se sigue la misma regla, dividir las dj entre las x sub y sub j de la columna pivotal. 9 entre 3 es 3. 5 entre 1 es 5. Por lo tanto, el pivote es 3. Perdón, van a disculpar, ¿no? Entonces, estábamos en encontrando la columna pivotal y habíamos determinado que el pivote es este valor, ¿no es cierto? Es este valor. 9 dividido entre 3 era 3 y 5 dividido entre 1 es 5. Por lo tanto, el pivote sería este 3. Entonces, la variable que está saliendo, en este caso sería R sub 4 de variables básicas. Entonces, acá tendríamos que colocar X sub 2 y acá se mantendría X sub 5. En este caso, X sub 2 tendría un valor de 2, o sea, es un costo, ¿no? Es el costo, en este caso no contribución, sino el costo que representa esta variable de 2, y X sub 5 un valor de 0. Este 3, el pivote, tiene que ser convertido en 1. Por lo tanto, a toda la fila lo multiplicamos por el 1/3, ¿sí? 9 por 1/3 es 3. 1 por 1/3 es 1/3. 3 por 1/3 es 1. Menos 1 por 1/3, menos 1/3. 1 por 1/3, 1/3. Y 0 por 1/3 es 0. Ahora
los valores de la columna pivotal, es decir, este 1 y el 298 deben ser ceros. Por lo tanto, vamos a multiplicar, en este caso, a esta fila, ¿no? En principio, por el menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y decimos menos 1 por 3, menos 3 más 5 me da un valor de 2. Menos 1 por 1/3 más 5 me da un valor de 14 tercios. Menos 1 más 1 es menos 1 más 1 me da 0. Menos 1 por 1/3 negativo es 1/3 más 0 me da 1/3. Menos 1 por 1/3 menos 1/3 más 0 me da menos 1/3. Y menos 1 por 0 más 1 es 1. Vamos a este 298 debe ser 0. Por lo tanto, multiplicaremos por el 298 negativo. 298 negativo por 3 más 900 me da un valor de 6. 298 negativo por 1/3 más 96 me da un valor negativo de menos 10 tercios. Menos 298 por 1 más 298 me da 0. Menos 298 por menos 1/3 menos 100 me da un valor de menos 2 tercios. Menos 298 por 1/3 más 0 en este caso me da un valor de menos 298 tercios. Y 298 negativo por 0 más 0 me va a dar 0. Acá tenemos obviamente el vector z sub j menos c sub j. Y en un caso mínimo, a través del método de penalización, si todos los valores de las variables en este vector son o negativos o ceros, se dice que se ha hallado el óptimo. Como ustedes verán, se ha cumplido esa condición y podemos afirmar que estamos en el óptimo. ¿Sí? En el óptimo hemos encontrado el costo mínimo, si se quiere, ¿sí? Se produce solamente de x sub 2 una cantidad de 3 a un costo de 2, generándose un valor de 6, ¿no es cierto? Estos constituyen los precios sombras y estos valores de esta matriz que ha quedado acá es la inversa. Pero también, como en este caso, para encontrar los precios sombras reales, si hemos sumado 100, tendremos en este caso que, por el signo, tendremos que sumar también y encontrar el precio sombra real. En este caso, el precio sombra para R sub 4 será igual a menos 298 tercios más 100, ¿sí? Más 100 será igual a 2 tercios como precio sombra para R4. Evidentemente el precio sombra de X5 es 0, ¿no? Es 0. ¿Alguna consulta con respecto al caso mínimo, en este caso resuelto a través del método de penalización?